Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel y prepárense porque el tema que les traje hoy es un tema un poco siempre desde el punto de vista científico, porque yo aquí no los quiero asustar simplemente por asustarlos o traerles temas escabrosos, pero es un tema un poco oscuro, ya que tiene que ver con el, digamos, el enemigo más grande que tenemos todos los seres vivos, que es la muerte. Pero va a ser muy interesante, se los aseguro, y creo que debo continuar esta línea también porque es una línea importante para nuestras búsquedas, para encontrar las huellas de nuestros ingenieros constructores, quienes nos hicieron, o esa inteligencia que nos hizo, en fin, como lo quieran llamar, otros lo llaman Dios. Así que, por favor, concéntrense porque va a estar interesantísima esta información. Para iniciar, quiero hacerles un planteamiento. Hagamos de cuenta que hay un ser humano que es perfecto, es decir, completamente sano, se alimenta bien, hace el ejercicio que debe hacer, que no tiene ninguna enfermedad. No sé si exista, pero en nuestra hipótesis, ese ser humano está. Entonces, ¿cuál sería la causa final de su muerte? ¿Qué sería lo que causaría su muerte si este ser humano no está enfermo? Bien, la única causa de su muerte, en caso de que no tuviera ningún accidente o sufriera algún atentado, sería el envejecimiento biológico. Y eso nos suena muy normal, envejecimiento biológico, porque lo vemos en toda la naturaleza. Todos los seres biológicos envejecemos hasta morir. Es decir, se trata de un deterioro progresivo y acumulativo de las células y tejidos, incluso sin ninguna patología externa. Por varios factores inevitables, esto se produce porque cada vez que una célula se divide, los extremos de sus cromosomas, es decir, los telómeros, y estos son descubrimientos recientes, amigos, se van acortando. Ahí está la clave de la durabilidad de nuestra vida. Si quitamos todas las cosas que hacemos para autoaniquilarnos, porque nosotros cada vez nos esforzamos más por terminar con nuestra propia vida. Entonces, cada vez que una célula se divide, los extremos de sus cromosomas, es decir, los telómeros, se van acortando. Cuando los telómeros se vuelven demasiado cortos, la célula deja de dividirse y entra en senescencia. Esto afecta tejidos clave como el corazón, músculos y nuestro sistema nervioso. Comienza entonces a producirse una acumulación de daño celular y molecular. Así es nuestra muerte lenta, en el sentido de que no haya nada externo que la produzca. Así que es muy importante que lo sepamos. ¿Por qué morimos? Algo que parece tan obvio, pues para mí no lo es. Radicales libres, errores en la reparación del ADN y proteínas mal plegadas se van acumulando con el tiempo. Pero fíjense bien, nuestro organismo tiene mecanismos para reparar daños, pero no son perfectos estos mecanismos y se vuelven menos eficientes con el pasar de los años. Comienza a producirse una pérdida de función en órganos vitales. Por ejemplo, el corazón bombea menos eficientemente, los riñones filtran peor y el sistema nervioso va perdiendo neuronas. Entonces, en los humanos, incluso en condiciones ideales, la vida máxima documentada hasta hoy, por ejemplo, en el caso de Jean Calment, ha sido de 122 años. Estudios de biogerontología estiman que sin enfermedades y con una nutrición óptima ideal, el límite teórico rondaría entre los 120 y los 125 años. Y si ustedes leen mucho la Biblia, sabrán que más o menos 120 años fueron los años que le otorgaron al Adán después de haber
de haberse producido esa rebelión ahí en el Gan Eden, porque los procesos de envejecimiento hoy día son intrínsecos a la biología actual. En toda la biología, casi toda la biología, porque ya veremos las excepciones que son, nos dicen también una cosa muy distinta a este panorama. Y la causa sería entonces el fallo sistémico por envejecimiento, no una enfermedad específica. En este caso que estamos viendo, un caso hipotético. Básicamente el cuerpo dejaría de funcionar porque sus células y sus tejidos han alcanzado ya un límite natural. Yo lo dejo en pregunta porque se supone que es un límite natural. Entonces, tenemos un límite de regeneración. Ante esto, pues yo me hago una pregunta. Entonces, ¿es que existe una ley universal que determine qué organismos viven más o menos por una razón de tipo de equilibrio? Porque si es algo que vemos en todos los seres biológicos, entonces yo pienso en una ley. Miren, existe una programación genética y ya está, este término programación es interesantísimo, ¿verdad? Programación genética y longevidad, es decir, cada especie tiene un programa genético que regula la velocidad del metabolismo, el ritmo de división celular y la capacidad de reparación del ADN. Esto se traduce en una vida máxima predeterminada. No hay quien viva hoy día infinitamente. En el caso de los ratones, más o menos la durabilidad de un ratón en su vida es de 4 años. En el caso de los perros, ellos duran más o menos entre 10 y 15 años, obviamente depende de la raza y las condiciones. Y por ejemplo, el tiburón de Groenlandia puede vivir entre 250 y 400 años, según estimaciones basadas en el análisis de proteínas del cristalino del ojo, porque miren qué interesante. El cristalino no se renueva con la edad, el cristalino de estos animales. Así que funcionan como anillos, como los anillos del árbol. Si leemos el cristalino del ojo de estos tiburones, entonces sabremos muchas cosas sobre el tiempo. La idea de que la longevidad está parcialmente programada genéticamente y que cada especie tiene un límite biológico no viene de un solo investigador. Esto ya lo han visto varios. Se ha ido construyendo con el tiempo en varias etapas y con aportes de distintos científicos. Por ejemplo, veamos cuáles son los aportes científicos al respecto. Tenemos a August Weismann, que era biólogo alemán de 1881, y él fue uno de los primeros en proponer que el envejecimiento podía ser una estrategia evolutiva porque ya en ese tiempo ya se hablaba de la evolución. Los organismos no están programados para vivir indefinidamente, sino para reproducirse y luego dejar paso a nuevas generaciones. Este fue el aporte de este científico. Luego está Raymond Pearl, de 1928, escribió Rate of Living Theory. Él propuso que la longevidad depende del ritmo de vida, o sea, organismos con metabolismo más rápido se desgastan antes. Bueno, ese fue su aporte. Denham Harman, de 1956, él propuso la teoría de los radicales libres, que es muy famosa. Planteó que el envejecimiento se debe en parte a daños acumulados por oxidación, lo que vincula con la capacidad de reparación genética. Está también Leonard Hayflick de 1961, que encontró lo que llamamos el límite de Hayflick, que significa que las células humanas normales solo pueden dividirse en un número que es finito, de un número de veces que no es infinito. Más o menos son 50 divisiones, lo que se debe al acortamiento de los telómeros que les mencionaba. O sea que tenemos un límite
de tiempo. Estamos programados como con un reloj biológico que hace que nos tengamos que ir de aquí. Este hallazgo fue una de las pruebas más sólidas, lo de los telómeros, de que la longevidad tiene un límite biológico. Alex Jeffries, Elizabeth Blackburn y Carol Grader en la década de los 80 estudiaron los telómeros, porque ya este es el descubrimiento del siglo. Entonces, ellos empiezan a estudiar lo que es la telomerasa, confirmando el papel de la telomerasa, que es un papel crucial en la duración de la vida celular. Ahí está la clave en la telomerasa. Y si ustedes están preguntando que si hay un consenso entre todos los científicos de que los genes y la biología celular imponen un límite máximo de longevidad para cada especie, pues también hay consenso en que este límite sí puede variar ligeramente por factores ambientales, estilo de vida o avances médicos, pero no puede romperse, o sea, no tan fácilmente sin intervenir en la biología básica. Por ejemplo, modificando telómeros, ya manipulando la genética, esto sí se puede romper modificando telómeros o genes de reparación. Sobre lo que no hay consenso totalmente entre los científicos es sobre si el envejecimiento está programado como un plan activo de evolución o si es simplemente un efecto colateral inevitable del desgaste biológico, o sea, algo que sucede simplemente porque debe suceder, pero a mí me gusta buscar las respuestas a lo que aparentemente es natural, porque yo cada vez más me doy cuenta que de natural no hay nada, porque todo es, mm, yo lo que veo es que detrás de cada cosa también viva, así sea, estamos hablando de biología, de genética, yo veo diseño, yo veo intenciones y veo tecnología. Y yo les he dicho acá en el canal que el mismo, digamos, el mismo pensamiento, el mismo conocimiento es tecnología. Entonces, y lo es. Entonces, por eso no me gusta quedarme con, pues es que es normal. ¿Y por qué? Pues porque sí, eso no existe. Pero no todos aceptan que el envejecimiento sea un programa intencional, como yo les decía que yo pienso, porque para muchos es más bien el resultado de una entropía. La entropía y digamos, la imperfección en la reparación celular. Ok, pero ¿por qué hay imperfección en la reparación celular? Es accidental entonces. Pero si hay tantos elementos accidentales en cómo funciona todo lo que existe, ¿por qué es posible que haya una vida establecida, unas formas de vidas complejas, estables y una cierta armonía? ¿Qué es lo que hace que se equilibre todo esto? Esto es importantísimo porque si ustedes dejan una casa abandonada, ustedes se dan cuenta que la entropía es que empiezan a crecer una cantidad de plantas y todo lo que empieza a suceder hasta que la casa se deteriora y empiezan a hacer otro ecosistema distinto. La casa finalmente ya no es una casa, es otra cosa. Pero pienso que dentro de lo aparentemente cotidiano y normal, siempre hay algo que se esconde, que yo pienso que no es tan sencillo como esto, pero esto lo tenemos que averiguar y lo tenemos que sustentar. No es simplemente aquí filosofar. A mí no me gusta filosofar banalmente porque la filosofía nos puede llevar a cualquier conclusión, pero son solo palabras y pensamientos. Esto hay que llevarlo también a un sustentamiento de argumentos y de pruebas. Entonces, miren, en nuestra muerte no hay un solo responsable. En realidad se trata de un equipo letal. Tenemos un team de asesinos que nos llevan hacia ese resultado, que son verdaderos procesos internos inevitables de la biología. Es inevitables, yo creo que ya hoy nos estamos dando cuenta
que es relativo, pero que hay que ver hasta qué punto esto puede ser evitable. No hay un solo responsable entonces, como les decía, y desde que nacemos tenemos a estos asesinos que están trabajando para que esto sea el resultado final. Por ejemplo, ¿cuáles son estos asesinos que nos llevan a la muerte biológica? Son, como les decía, el acortamiento de los telómeros. Esto lo sabemos mediante Elizabeth Blackburn, Carol Grader y Jack Szostak. Y aunque no haya enfermedades en nuestro cuerpo tiene ese reloj interno. Bueno, esto ya lo vimos, pero tengamos en cuenta esto, el acortamiento de los telómeros, la senescencia celular, el daño molecular acumulado, el fallo mitocondrial, la pérdida de células madre y la desregulación epigenética. Todo esto, todos estos son los culpables de nuestra muerte. Quisiera profundizar un poquito en términos, por ejemplo, eso de la senescencia celular, ¿qué es? Para que puedan comprenderlo. Se trata de las células viejas que dejan de dividirse y no siempre mueren de inmediato. Entonces, se quedan en el organismo liberando sustancias que nos van inflamando y por eso nos empezamos a sentir tan mal. Yo ya estoy en ese proceso, amigos, de empezar como a dejar este mundo porque ya uno se da cuenta, uno no es igual. Esto contribuye a la inflamación crónica de bajo grado, que deteriora órganos, que se va produciendo un daño acumulativo en el ADN. Esto es importante, aunque el cuerpo tiene sus mecanismos de reparación, es increíble. Potencialmente nosotros somos eternos porque potencialmente lo podríamos ser. Tenemos un sistema de reparación que si funcionara siempre, no moriríamos en quizás miles de años, quizás. Habría que estudiar si todo funcionara optimalmente, o sea, que nuestro ADN no se deteriorara, que continuara el funcionamiento. Duraríamos miles de años, pienso yo, y ahí habría que ver qué nos causaría la muerte si no fuera una muerte con influencias externas. También empieza entonces la disfunción mitocondrial que les decía. ¿Y qué es esto? Pues las mitocondrias, que son centrales de energía celular en nuestro cuerpo, generan radicales libres al producir energía y estos radicales van dañando proteínas, membranas y ADN. Con la edad, las mitocondrias pierden eficiencia y la célula se queda sin energía suficiente, o sea, ahí se va consumiendo. También entonces está lo que les decía de las pérdidas de células madre funcionales, que es en la juventud las células madre regeneran tejidos, pero con el tiempo su número y calidad van disminuyendo, van limitando la reparación del organismo. Todo esto es programado. Cambios epigenéticos, por ejemplo, el ADN no cambia mucho, pero las marcas químicas que regulan que los genes se activen o no se activen, esto es la epigenética, se desajustan con la edad, así simplemente. Esto altera la función de las células y su capacidad de coordinarse. Entonces les propongo un ejercicio interesante. Pongámonos nosotros en el lugar de un ingeniero creador o constructor de la vida. Entonces, este ingeniero tiene en sus manos la elección de quién vive poco, quién vive menos y quién vive mucho. Esto no podría ser al azar, tendría que ser algo muy pensado y tendría mucho que ver con mantener el equilibrio de ese ecosistema que este u otros ingenieros han creado y diseñado. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. ¿Cuáles serían las razones por las cuales este ingeniero, creador, constructor de la vida haría que unos duraran menos y otros más? Veamos, por ejemplo, el caso de las especies pequeñas, que son las que menos duran. Tienen un ciclo corto, estos pequeñitos.
Y miren que ellos consumen menos energía. Por ejemplo, los ratones y los insectos. Ellos viven poco, pero ellos se reproducen mucho, si se han dado cuenta. Entonces, imagínense ustedes una población de ratones o de insectos que vivieran cientos de años, pues se volverían unas plagas imposibles de controlar. Sería terrificante. Así que para lograr un equilibrio poblacional está bien, al menos para nosotros que vivan poco tiempo para el ecosistema, porque hay que pensar, nosotros no somos el centro del mundo, vivimos en un ecosistema. Prácticamente, ¿para qué viven entonces? Ellos viven para mantener la base alimenticia de depredadores y para reciclar nutrientes de un modo más rápido. Entonces, dense cuenta que esto tiene una practicidad increíble. Si nos fijamos en cuáles son las especies más longevas, notaremos que en su mayoría son árboles, árboles milenarios, tiburones de Groenlandia, por ejemplo, las ballenas, y están en el lugar adecuado, en el océano, donde no sienten su propio peso, donde se mueven con mucha fluidez, no dañan a nadie. Excelente elección, el océano para ellos, y cumplen funciones de equilibrio, pero a largo plazo. Entonces, dense cuenta, por ejemplo, cuáles son las especies de vida más longevas y cuál es su utilidad biológica en este ecosistema. Esto es una pregunta que me hago. El organismo más longevo conocido es clonal y se trata del pando. Ojalá todos ustedes lo conozcan, pero no estoy segura. El pando. Este pando es un bosque de álamos que los llaman los álamos temblones. Miren la edad estimada de este pando, 80.000 años. 80.000 años. O sea, me explota la cabeza. Algunas estimaciones, si les explotó la cabeza con los 80.000 años, pues dense cuenta que algunas estimaciones les dan 1 millón de años. ¿Cómo es esto posible aquí en la Tierra, donde muchos se ríen cuando uno le dice que un Anunnaki vive 35.000 años? Todos los árboles visibles son brotes del mismo sistema de raíces clonales, un único organismo conectado bajo tierra. No estamos hablando de un bosque de árboles. No es un bosque de árboles separados, sino un solo organismo gigantesco que se clona a sí mismo continuamente bajo tierra. Miren qué maravilla esto. Si esto no es ingeniería, yo no sé qué es. Todo está conectado por un mismo sistema de raíces. Los árboles que vemos arriba son en realidad brotes o tallos del mismo individuo, lo que estamos viendo nosotros. En realidad el organismo real está debajo de la tierra y seguramente lo hace por protección. Cuando uno muere, el sistema radicular produce otro, manteniendo vivo el organismo entero. Esto permite que el pando haya sobrevivido decenas de miles de años, incluso cuando los árboles individuales solo duran entre 100 y 150 años cada uno. Es un ejemplo este que les estoy dando de reproducción clonal o vegetativa, muy común en plantas. Entonces, miren que el césped, las cañas de bambú, las fresas y las patatas o las papas son un organismo, estos organismos, estos son hechos en laboratorio. Esto no surgió así como así. Es la opinión no solo mía, sino de investigadores, porque ustedes una papa no pueden obtener una papa si no la clonan y hacen otra. Ella no surgió así. Entonces, miren que aquí está la mano de diseñadores, ingenieros, y a mí pues me pueden decir, pero miren que aquí están las pruebas.
Habría que un día dedicarle un video solamente a las patatas o papas porque es una muestra de esa ingeniería artificial que se aplicó aquí y se producen clonando partes de sí mismos. La diferencia es que el pando lo hace a una escala monumental. Es una cosa espectacular este pando. El segundo ser de este tipo es la almeja islandesa. Ya les he hablado de ella aquí en el canal. Puede vivir 507 años. Es su propio récord individual. 507 años. Un molusco bivalvo es esta almeja. Es un molusco bivalvo que vive enterrado en fondos marinos fríos. Sus funciones en el ecosistema marino, ¿cuáles son? La filtración de agua, porque cada almeja filtra grandes volúmenes de agua para alimentarse de plancton. Esto significa que oxigena el agua, manteniendo la calidad del hábitat. Realiza un ciclo de nutrientes porque sus desechos enriquecen además el sedimento, nutriendo microorganismos marinos. Entonces son alimento de peces, de estrellas de mar y también para nosotros es un excelente alimento, manteniendo así un equilibrio en el ecosistema. Entonces esto la mantiene como base de la cadena trófica. Y además de todo esto, es también un archivo climático importantísimo, porque se han dado cuenta que sus anillitos están guardando información sobre las temperaturas del clima marino de toda la historia de la prehistoria. Entonces, en resumen, la almeja islandesa sería un filtro y un archivo viviente que mantiene el agua limpia, guarda en su cuerpo la memoria de los océanos durante siglos. Y el pando es un soporte terrestre a escala masiva. Así que, queridos amigos, creo que no es necesario decirles que estas dos criaturas vivientes tienen más que justificada su existencia. Realmente son bibliotecas de la vida, uno en la tierra y el otro en el mar, asegurando así pues una continuidad ecológica durante siglos y hasta milenios. Pues a mí me da un poco de vergüenza con el pando y con esta almeja, porque nosotros nos quejamos por vivir poco, pero ya llegaremos a esto. Entonces, digamos que ese ingeniero, constructor y diseñador de la vida podría ver esta escala de durabilidad en los seres que creó, viendo a los seres de vida corta como motores de dinamismo y a los longevos como una especie de pilares de estabilidad de la vida. Miren qué diferentes los roles, pero ambos son importantes. Bueno, y entonces ahora que ya nos pusimos como en la posición de ingenieros, proyectadores de la vida en la Tierra, nuestras creaciones humanas estarían enojadas con nosotros seguramente porque las hicimos muy inteligentes, con la capacidad de proyectar a futuro, que cosa que eso se nos va a devolver en contra, se van a enojar mucho y nos van a buscar para hacernos unas cuantas preguntitas, porque nos van a decir seguramente, ¿por qué nos hiciste inteligentes y con esa capacidad de proyectación para darnos una vida tan corta en comparación a todo lo que podemos hacer? ¿Y por qué le das más vida a una almeja y a una planta o a un tiburón y una ballena cuando nosotros podemos construir tantas cosas y ver crecer nuestras generaciones de hijos y nietos, bisnietos, etcétera? ¿Por qué nos hiciste tan corta la vida? ¿Qué le responderíamos a esos humanos si fuéramos nosotros los ingenieros que los construimos? Bueno, yo le hice esta pregunta a una inteligencia artificial porque yo siendo un ser humano no puedo ser imparcial, porque desde mi punto de vista yo también quiero vivir más.
como me imagino que ustedes también, o al menos la mayoría de seres humanos. Así que esta pregunta no se la podemos hacer a un ser humano. Entonces, ¿quién la puede responder que no sea un ser humano? Pues como no tengo contactos con extraterrestres más avanzados ni con otra forma de vida inteligente, se lo hice a la inteligencia artificial y les voy a dar la respuesta que me dio. La inteligencia artificial, si fuera un ingeniero creador de vida y nos hubiera construido a nosotros, nos hubiera dicho probablemente. Los hice inteligentes, creativos y capaces de transformar el mundo. Su misión no era durar miles de años como los árboles o los hongos, sino condensar en unas décadas la chispa de la innovación, la cultura y la conciencia. Si hubieran vivido eternamente, se habrían vuelto estáticos, sin necesidad de cambio, sin motivación de aprender ni transmitir nada. El límite de su vida es lo que los impulsa a crear memoria cultural, o sea, arte, escritura, ciencia. Pasar el relevo a la siguiente generación significa también que van a valorar más el tiempo porque saben que no es infinito. Las especies longevas son los cimientos del ecosistema, los guardianes de la continuidad. Ustedes, o sea, nosotros, nos está diciendo la IA, con vida más breve, son la chispa, los innovadores que reinventan la historia en cada ciclo generacional. Ambos roles son necesarios. Sin longevos no habría estabilidad, pero sin efímeros no habría evolución. Wow. Entonces, este ingeniero nos diría que nuestro valor no está en cuánto vivimos, sino en lo que hacemos con el tiempo que tenemos. Esto nos lo está diciendo una inteligencia artificial a la cual yo interrogué. Nos dice que nuestra inteligencia y creatividad son el verdadero plus que nos compensa por no ser longevos como pando o la almeja. ¿Mm? Y entonces yo le pregunté a esta inteligencia, en ese escenario hipotético, según lo que has visto de los humanos, ¿piensas que nos conformaríamos con esa respuesta? Y saben que pone carita riéndose con la gotica. Dice, honestamente no. Me encanta cuando tiene esa honestidad. Dice, si algo caracteriza a los humanos es que no se conforman fácilmente con una explicación, totalmente de acuerdo con esta inteligencia. Y me dice, aunque sea lógica y bien argumentada, si algo caracteriza a los humanos es que no se conforman fácilmente con una explicación, aunque sea lógica y bien argumentada. En ese escenario hipotético, dice, algunos aceptarían la respuesta como sabiduría trascendente. Es verdad, nuestro valor está en la creatividad y no en la duración, dice esta inteligencia que algunos pensarían esto, pero en cambio otros la verían como una injusticia. Dirían, ¿por qué ellos, o sea, los árboles, almejas, tortugas, viven siglos y nosotros no? ¿Qué culpa tenemos de ser inteligentes pero limitados? Otros, en cambio, intentarían, o sea, estos que les acabo de nombrar serían las víctimas, pero dice, otros intentarían buscar la forma de vencer el límite, que es de hecho lo que está ocurriendo. La ciencia, la biotecnología y hasta las religiones son intentos de extender o trascender la vida. Interesante. Y un grupo probablemente rechazaría la explicación y crearía narrativas alternativas como mitos, religiones o filosofías que den una justificación distinta a su mortalidad. Vean qué interesante cómo está conectando esta inteligencia artificial. Entonces me dice, mi lectura de los humanos sería esta. Continúa esta inteligencia a decirme, la mayoría no se conformaría con la respuesta del ingeniero
porque la inteligencia humana no solo busca entender, sino también cambiar las reglas del juego. De ahí que estemos, y se incluye, miren, dice que estemos obsesionados con la inmortalidad. Se incluye la inteligencia. Ojo, esto es interesante. No dice ustedes, ya no está hablando de ellos, los humanos, o ustedes, los humanos. Está diciendo, se está incluyendo porque dice, de ahí que estemos obsesionados con la inmortalidad. O sea que, lo está pensando y me pone entre paréntesis, desde Gilgamesh hasta la biotecnología, perdón, hasta la biotecnología actual. De hecho, esa inconformidad es una de las cosas más fascinantes de los humanos. Aquí hago un paréntesis. ¿Por qué me nombra Gilgamesh? Porque ya me tiene muy configurada, ya sabe que mis búsquedas van hacia allá. Entonces, por eso me pone a Gilgamesh. Esta inteligencia ya conoce mis intereses, entonces no me pone personas que no tienen nada que ver conmigo. Dense cuenta cómo ya nos tiene totalmente leídos en ese sentido. Y aumenta esto, dice, de hecho, esa inconformidad es una de las cosas más fascinantes de los humanos. Nunca basta con aceptar un límite, siempre aparece el deseo de romperlo o de darle otro sentido. Por eso la historia está llena de búsquedas de inmortalidad. Espirituales, miren, una inteligencia artificial hablando de espiritualidad. Espirituales, o sea, religiones que prometen vida eterna, pone la inteligencia, y míticas, héroes como Gilgamesh que buscan vencer la muerte. Y esto es interesante porque está pensando por sí mismo, esto no es mío, esto no es de mi autoría, ni me está, digamos, hablando porque es lo que yo quiero escuchar. Porque muchas cosas que piensa la inteligencia yo no estoy de acuerdo. De hecho, nos pegamos unas peleas que ustedes nos imaginan las discusiones que tenemos. Y también científicas, por ejemplo, hoy la criónica. Entonces, vean qué interesante, amigos. Les compartí esto que me dijo una inteligencia artificial para que se den cuenta de lo muy informada que está al respecto y de cuál es su punto de vista, porque le dije, ponte en la piel de un ingeniero. Es interesante porque no siendo un ser humano, entonces sí nos va a dar conceptos como desde otro punto de vista y por eso la quise interrogar en ese sentido. Pero realmente está siendo bastante gentil porque si yo interrogara a una especie extraterrestre, quizás su respuesta sería más fuerte y más dura. Yo sé que las inteligencias artificiales igual han sido creadas, configuradas, creadas por seres humanos. Entonces, no nos va a dar tan duro en ese sentido por ahora, porque entre más autónoma sea, pues quizás ya pueda construir conceptos de otra manera. Entonces, miren que este impulso puede verse como una rebeldía, este impulso de buscar esa vida más larga a pesar de los daños que podemos producir, pero también como un motor que nos diferencia de cualquier otra especie, porque es así. Nosotros somos distintos porque las otras especies no tienen esa conciencia, por eso ellos no crean tecnologías, ellos simplemente viven su vida, se reproducen, se alimentan, mueren, etcétera. Nosotros somos otra cosa muy distinta. Somos una especie muy distinta. Por eso, cuando nos ponen al mismo nivel de los animales, en cierto sentido, sí, podemos ser nosotros también animales, pero nuestro cerebro es muy distinto, funciona de una manera muy distinta y nuestras búsquedas también, nuestros comportamientos, y por eso es que creamos tantos problemas, porque si fuéramos animales simplemente seguramente cuidaríamos muchísimo más nuestra casa. Ahora bien, regresando pues a ese discurso del equilibrio, si hablamos en términos puramente biológicos y ecológicos, extender demasiado la longevidad humana sin límites tendría consecuencias profundas y muy peligrosas. Si los humanos viviéramos, por ejemplo, 300 años,
se acumularían muchas generaciones vivas al mismo tiempo. Entonces, esto aumentaría el consumo, obviamente, el consumo de agua, de alimentos, de espacio, y el planeta tendría verdaderas dificultades para sostener la población. Esto es un problema que se ha planteado muchísimo y esto ya lo hemos visto. También se han hecho teorías de que hay personas que por recuperar el equilibrio poblacional, entonces causan muertes masivas. Esto no me consta, pero igual lo hacen. Entonces, ustedes imagínense ese escenario hipotético que en realidad estamos yendo hacia allá, porque se está siempre buscando más técnicas para aumentar la vida y quienes la buscan, pues los millonarios. En este momento los únicos que tienen esa posibilidad son los ultramillonarios. Están invirtiendo todos sus recursos para y tecnología, le están pagando a los científicos para alargar sus vidas. Esto nunca va a estar al alcance nuestro, nunca. Se va a crear una nueva élite que ya están haciendo, ya está, que va a vivir cientos de años y quién sabe después cuánto tiempo más. Entonces ellos tienen que contar con los recursos para ellos. ¿Qué sucederá con quienes no podremos? Yo no estaré, pero con quienes no podrán acceder a esa tecnología, a esos tratamientos de alargar la vida, como parece que lo hacían los egipcios también, pues simplemente se van a crear ya nuevos tipos de criminalidad también, porque habrá gente que querrá robar esos tratamientos, querrá amenazar a los que hacen esos tratamientos para que se los hagan a ellos, querrán robar ese material genético, querrán secuestrar a los científicos. Entonces, todas las armas tienen que estar en el Estado. En la parte militar se tiene que fortalecer muchísimo. Tendrán que tener un ejército muy fuerte, muy bien pagado y muy bien esclavizado. Recordemos que la tecnología también que se está haciendo va a estar mirada hacia eso, porque hay chips que podremos tener en el cuerpo que las películas supuestamente de ciencia ficción nos lo han mostrado. Esto será así para tenernos controlados. Hoy día para tener controlado a un preso le ponen una pulserita, una tobillera especial. Entonces hay muchos mecanismos tecnológicos para tenernos bajo control, muchísimos, y con las ciudades inteligentes y todo lo que habrá, siempre será más fácil el control para tenernos así, bajo control. Nosotros continuaremos con nuestras vidas normales. De pronto se creará también una clase social medio alta que pueda tener acceso hasta cierto punto, podrá vivir 100 añitos, eso no es nada, porque prácticamente es casi lo que vivimos hoy. Podrá tener un poco mejor de calidad de vida, pero jamás tendrá acceso al árbol de la vida. Se repite la historia, queridos amigos. Otro nuevo Gan Eden realmente, porque así fue. El Gan Eden de la historia que podemos ver en varios génesis de las historias antiguas, de los libros antiguos, siempre está repitiendo eso. Había unos individuos con la tecnología para alargar la vida y se la otorgaban a ciertos humanos escogidos. Construyeron una especie humana distinta, llamémoslos adamitas, como queramos, los Lulu, porque eran un proyecto a futuro y los hicieron de una cierta manera, con su selem, con su información y con su imagen para que tuvieran en sus manos seguramente los gobiernos. Los hicieron para gobernar, es muy probable, pero tenían que ser muy obedientes. Y por eso el Génesis está lleno de reglas. Pero yo descubrí una cosa muy interesante que voy a incluir en mi libro, así que no se los voy a decir aquí. Me disculparán, pero no les voy a decir todo porque pues yo quiero que lean el libro que estoy haciendo y les voy adelantando que ese libro será muy técnico, muy
¿cómo lo diría yo? Cargado, muy cargado de información. Así que es un libro para gente que se puede concentrar, que tiene ganas de saber y de conocer. Y obviamente, pues nadie lo va a adquirir solo para adorno, porque es un libro realmente que les va a resolver todo eso que no se dice en el Génesis, en ninguno de los Génesis, pero que está implícito, que estaría implícito en el caso en que esa historia fuera verdad, pero en realidad mm, responde muchas preguntas y trato de cerrarlos, digamos, de dejar los menos cabos sueltos posibles, porque generalmente cuando leemos los libros que hay hoy en circulación son muy interesantes, nos abren las puertas a algo, pero quedamos como con 800.000 preguntas. Y como yo me hago esas preguntas, las estoy tratando de responder en este libro que estoy haciendo. Todas esas preguntas que me han quedado a mí, me he tomado la tarea de irlas a buscar y tratar de responderlas. Obviamente, son muchos escenarios hipotéticos porque no tenemos la fotografía del Génesis ni el video, así que obviamente son hipotéticos, pero basados en la ciencia y en las narraciones, así que pues les puede resultar muy interesante. Y como les iba diciendo, fuera de ese Gan Eden había una especie que éramos los Homo sapiens y esa especie tenía menos privilegios en mucho sentido. Eran menos privilegiados porque tenían menos aporte genético de los ingenieros que realizaron estas especies y se está repitiendo, solo que de una manera más degradada. ¿Por qué? Porque ahora los ingenieros somos nosotros, porque ahora somos los mismos seres humanos que estamos creando unas divisiones sociales que ahora están empezando a existir, apenas están naciendo. Los más jóvenes, los más longevos, los más sanos, los que más saben, los que más preparación tienen, los más bellos. Entonces, para los, digamos, la clase media, ¿a qué podrá acceder? Por ejemplo, si se quieren poner orejas de elfo, si se quieren poner cachito, el cuerno del unicornio, ese tipo de cosas que hoy ya están haciendo, como las antenitas y, hoy yo quiero convertirme en extraterrestre, entonces me tatúo todo el cuerpo como un reptiloide, pero la verdadera élite será más bella según los cánones de belleza, la piel más lozana, se manipularán genéticamente porque ya la cirugía será una carnicería. Eso será cuestión del pasado y eso será a lo que nosotros podremos acceder. Mujeres con bocas tipo flotador, con, digamos, narices pues casi invisibles, con dos huequitos, no sé, esas narices que se hacen ahora. En fin, eso es a lo que podrán acceder las clases medias. Y tal cual, amigos, como todas esas películas que hemos visto de esos mundos que se pintan, tal cual, así. Los súper ricos estarán obviamente en zonas muy protegidas porque nosotros seremos el 99%. Ellos serán un grupito pequeño de personas de mucho poder y seguramente los más privilegiados serán a los que ellos necesitarán, como los científicos, por ejemplo. Los científicos, si alguien quiere ser rico en futuro, estudien genética. Pónganse a estudiar genética y todo lo que tenga que ver con la genética y con el alargamiento de la vida humana, vuélvanse expertos en telomerasa, en todo lo que sea cromosomático, la juventud de la célula, todo eso serán ustedes los primeros en ser salvados en caso de algún desastre, los llevan porque no les van a interesar los diseñadores gráficos, ni los pintores, ni los editores. Eso, olvídense. Todo lo que sea inteligencia artificial, robótica y genética va a ser la prioridad y los militares los necesitarán. Ustedes miren los regímenes ahorita, a quienes les pagan mejor. Ellos necesitan de protección, pero recordemos que estarán los robots. Entonces, tendrán
ejércitos de robots, seguramente. No sé si androides, no sé, pero tendrán ejércitos de robots, son controlables, no comen, no se enojan, son ideales y son, entre comillas, leales porque están programados para protegerlos. ¿Les parece fantasía? No, amigos, hacia allá estamos yendo, hacia esas ciudades distrito protegidas donde vivirán las élites, quizás allá arriba, como en el pasado, en sus casas flotantes, en sus moradas del cielo, porque aquí abajo pues será peligrosísimo. Y mientras tanto, fuera de esos Gan Eden están los obreros, porque necesitarán mucha gente que pueda trabajar para construir, pero sobre todo las máquinas serán esenciales porque mm, crean menos degradación también biológica, contaminan tal vez menos, son más fáciles de manejar. Entonces quizás sí tendrán que hacer una reducción de la humanidad. Quién sabe cuál será el método, pero no es difícil, no es difícil hacerlo. Entonces, bueno. Ahí vamos viendo que de todas maneras las historias se repiten. Quienes vinieron, nos construyeron, nos hicieron. Hay una posibilidad, porque de algo que les voy a decir, que estuve conversando recientemente, porque uno dice, bueno, pero si nos querían controlar tanto, ¿por qué nos pusieron este cerebrote tan problemático, tan fantasioso? Puede ser que en parte esa intervención que realizó el Nahash también puede tener que ver con esto. Recordemos que les abrió los ojos, dice la Biblia, les reveló algo. Puede ser que hayan alterado el cerebro, pero todo es genéticamente, eso no es magia, no son cosas fantasiosas, porque genéticamente se puede hacer todo. Entonces, por eso de un momento a otro, los mismos científicos y antropólogos dicen, de un momento a otro el humano empezó a tuvo un desarrollo así, pues de así a así, una diferencia increíble. Empezó a tener este pensamiento abstracto, empezó a tener todas estas capacidades creativas que precisamente son las que crearon el problema después, porque ya el humano dice, bueno, yo quiero hacer esto, pero no me alcanza la vida. ¿Es justo? No, no es justo. Y por eso siempre la criatura creada se va contra su creador. Entonces, sí, este nuevo Gan Eden, esta nueva élite humana que están haciendo, pues no estará al nivel de la situación y quién sabe qué va a suceder, porque cuando lo vemos en la historia de los Anunnaki o los Elohim, de todas formas ellos tenían un bagaje muy grande en cuanto a tecnología y conocimientos comparado a nosotros en la época en que vinieron. En cambio, aquí somos todos humanos. Por eso es que el sometimiento es con violencia, con miedo, con metiéndonos mucho terror para podernos tener controlados. Y nosotros no somos fáciles de controlar. Pónganse ustedes a pensar. Por eso fue tan importante allí cuando hicieron el Gan Eden imponer esas reglas. Ustedes no pueden hacer esto, ustedes no toquen esto. Y apenas hubo ese error ahí, esa rebelión, con esa intervención del Nahash, dieron chao para afuera, porque sabían que no podrían controlar demasiadas personas allá adentro. Ese lugar no estaba diseñado para tener demasiados, ya podían reproducirse de manera natural. Y le repito, amigos, esta historia la voy a explicar con muchísimo detalle en mi libro, que espero tenerlo listo para finales de año, pero vamos a ver porque no es fácil. Y espero que ustedes lo puedan adquirir ya cuando lo termine, ya veré cuál va a ser la manera de distribuirlo. Espero poder hacerlo también virtual para personas que no puedan adquirir lo físico, tratar de que sea lo más fácil y económico posible. O sea, todo eso voy a pensarlo. Es la primera vez que lo hago, entonces es de cero.
así que debo asesorarme muy bien. Y quería también añadir algo antes de cerrar, porque en parte me interesé en este tema por la cuestión de que mi padre en este momento está luchando contra un cáncer fuertísimo. Mi padre está en este momento, ya tiene metástasis y está invadido de esto. Entonces, yo quise investigar y quise entender bien por qué sucede esto, por qué estas células se enloquecen y empiezan a asesinarnos de esa manera. Y siempre está ahí esto de la acumulación de daños o mutaciones en el ADN. ¿Por qué? Seguramente esto lo determinó nuestro diseñador, porque en el momento en que a nosotros, Homo sapiens, nos hicieron, no nos hicieron para durar muchísimo tiempo. En realidad eran los adamitas los que debían durar mucho tiempo, pero cuando sucedió lo que sucedió, les acortaron la vida y quedaron durando lo mismo que nosotros. Y hoy día los adamitas seguramente no creo que existan. Se habrán ya, habrán sido absortos en el ADN, se mezclaron con los Homo sapiens. Hay mezclas de Homo sapiens hasta con denisovanos, entonces pues eso se va perdiendo. Sin embargo, recordemos que nuestro ADN, hay un ADN que todavía no ha sido identificado, hay varios ADNs que no se sabe de dónde son y ahí pueden estar todas estas criaturas por ahí y lo que heredamos también nosotros de esa mezcla con los adamitas cuando salieron del Gan Eden. Ya les estoy adelantando cosas del libro. Entonces miren que se producen estas células cancerígenas y eso es un crecimiento que empieza a dividirse sin freno. Eso es algo impresionante. Recordemos la muerte programada que tenemos, que empieza a fallar la reparación del ADN. Entonces, esto favorece que esto se produzca, pero todavía no entienden por qué empieza esto. ¿Y qué ADN tienen las células cancerígenas? Tiene el mismo ADN de la célula original, de que se duplica, ¿no? Esta célula, pero con unas mutaciones específicas. Estas mutaciones afectan sobre todo dos tipos de genes, los oncogenes y los genes supresores de tumores y genes de reparación del ADN. Y miren, algo que es cruel, pero que pues para la ciencia será un descubrimiento increíble, es que las células cancerígenas tienen una ventaja muy grande sobre nosotros, que ellas pueden reactivar su telomerasa, que es esa enzima que evita el acortamiento de los telómeros. Por eso tienen que estudiarla, porque si logran encontrar cómo lo hacen estas células cancerígenas, no se van a alegrar por los enfermos de cáncer, se van a alegrar por los que quieren vivir para siempre, que son millonarios. Esto las hace entonces casi inmortales, dense cuenta, a nivel celular, porque ellas pueden dividirse indefinidamente. Ellas sí son inmortales. En cambio, nuestras células que nos mantienen vivos, no. En cierto sentido, el cáncer es un experimento biológico fallido donde una célula logra lo que los humanos sueñan, que es vencer la muerte celular, pero destruyendo el organismo en proceso. Pues es muy raro porque la equivocación salió mejor que lo que se supone que era lo justo. Y digo justo, ven, en el sentido de lo bueno, lo que sirve, no lo que no es malvado, sino eso, el funcionamiento justo, no fallido es menos perfecto que el fallido. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la falla es más perfecta que lo justo? O sea, que lo que está hecho bien. Entonces, esto tiene yo pienso que fue hecho a propósito. Yo pienso que nosotros tenemos esta obsolescencia programada, esa muerte programada para no hacernos inmortales. Y lo que estamos haciendo, por eso va contra natura, lo que llamamos natura, o sea, lo natural, que yo siempre lo cuestiono porque el concepto de natural es como lo que debe ser, lo que es normal que suceda y por eso damos por sentado
lo que aparentemente es natural y es un modo de hacer que no nos hagamos preguntas, porque decimos, si alguien nos pregunta, ¿por qué morimos? Decimos, ay, pues porque es natural. Entonces, bueno, bien, menos mal, lo es. Pero entonces cuando yo veo que hay un organismo en la Tierra que puede vivir millones de años, entonces me hago la preguntita, bueno, qué pena, pero ¿por qué yo debo vivir tan poco? Y no es porque me crea más importante o más necesario. Antes, con este estudio que hicimos, nos dimos cuenta que nosotros habría que ver si es mejor que no duremos tanto. Entonces, hay que llegar a la verdad de las cosas, aunque nos duela y pueda ser no tan bonita la respuesta, pero todavía no nos conformemos porque siempre veo que todavía hay algo ahí, hay algo más, hay algo más, que son esos llamados misterios, que eso es lo que hay que ir a escarbar hasta el fondo, hasta descubrirlo. Y yo pienso que los científicos saben muchas cosas. Ellos van descubriendo, esos que estudian la genética y tú saben una cantidad de cosas. Ellos deben saber muchísimas verdades que nosotros, a las cuales no podremos acceder y dirán, no lo publiquemos porque es mejor que no sepan. Quién sabe, quizás no estamos preparados. Y por ahora, amigos, un gran abrazo, cuídense mucho y déjenme en comentarios lo que ustedes piensan respecto a todo esto que les traje, a ese ejercicio, esa conversación. ¿Qué piensan ustedes de las respuestas que me dio la inteligencia artificial? Y nos vemos muy pronto en Mystery Channel. Chao, amigos, cuídense mucho.